Vamos ahora entonces con la segunda parte de tronco encefálico, donde hablaremos de su configuración interna. Ya este esquema lo habíamos visto al principio, ya estudiamos la configuración externa, ahora vamos a estudiar la configuración interna. Que como bien dijimos, teníamos que hablar de sustancia gris, de sustancia blanca y de sistema ventricular. Entonces hablaremos primero de los núcleos de los pares craneales, después hablaremos de los núcleos propios del tronco encefálico, luego nos vamos a sustancia blanca y hablamos de los tractos ascendentes y de los tractos descendentes. Después vamos a mencionar la formación reticular y vamos a hablar un poco de la formación reticular que tiene tanto sustancia gris como sustancia blanca. Y finalmente hablamos del sistema ventricular y de las porciones de este sistema que se encuentran en cada uno de los componentes del tronco encefálico. En esta segunda parte estudiaremos todo esto. Luego en la tercera parte vamos a ver cortes transversales para ir viendo a cada nivel cada una de estas estructuras que vamos a estudiar en este video. Aquí les dejo el mismo dibujo que habíamos hecho antes, de una vista posterior del tronco encefálico. Fíjense, acá estaría entonces mesencéfalo, aquí estaría el triángulo protuberancial, acá el triángulo vulvar, y hacia acá abajo parte también del bulbo raquídeo. Y les dejo esta imagen porque vamos a empezar a dibujar los núcleos, porque estamos hablando de sustancia gris. Entonces vamos a empezar a dibujar los núcleos que están profundos al tronco encefálico. Pero esquemáticamente los vamos a ir dibujando acá, encima de esto, para ubicarnos más o menos a qué nivel está cada uno de esos núcleos. ¿Bien? Entonces usamos esta vista posterior. Comenzamos con los núcleos de los pares craneales. Tenemos que dividir a los pares craneales, y lo vamos a estudiar bien en la clase de pares craneales, en eferentes o aferentes. Hay pares craneales que llevan información desde adentro hacia afuera. Hay pares craneales que llevan información desde afuera hacia adentro. Bien. Y además hay pares craneales que son mixtos, que tienen ambas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ir dibujando los núcleos. De este lado les voy a dibujar lo eferente y del lado izquierdo lo aferente. Pero todo lo que dibujemos está de ambos lados. Lo que pasa es que esquemáticamente, para entenderlo mejor, les dibujo en este lado derecho lo eferente y en este lado izquierdo lo aferente. Entonces, por ejemplo, les dibujo un nervio acá para explicarles más o menos la dinámica del dibujo que vamos a hacer, que estaría saliendo del tronco encefálico. Este, por ejemplo, es el nervio trigémino. Entonces, él va a tener un núcleo motor que va a estar acá, que son somas, cúmulos de somas que forman ese núcleo de sustancia gris. Pues estamos hablando de los núcleos de los pares craneales. Que estos núcleos serían entonces los orígenes reales de los pares craneales. Y acá estaría el origen aparente, que ya lo vimos en la configuración externa. Entonces, de esos núcleos van a salir fibras y se van a ir por el nervio. Bien, por otra parte, eso sería en un nervio eferente. Pero este quinto par craneal, por ejemplo, es un nervio mixto. Va a tener eferente y aferente también. Entonces aquí va a tener otro núcleo, vamos a ver que tiene varios, y ese núcleo va a salir, de ese núcleo va a salir fibras, o van a llegar fibras, porque es aferente, que vienen del nervio. Bien, entonces se los voy a dibujar del lado derecho y también del lado izquierdo. Pero hay pares craneales, como por ejemplo el 11, que tiene una raíz craneal y una raíz espinal, que es solamente motor. Entonces solamente les dibujo los núcleos acá y también les voy a dibujar solamente lo que sale, las fibras que salen de él, pero el 11 lo dibujo entonces solamente del lado derecho, porque es solamente eferente. También está, por ejemplo, el vestíbulo coclear, que es el octavo, lo dibujo acá, y los núcleos del vestíbulo coclear van a estar acá. Habíamos dicho que estaban en el ala blanca. Entonces son 4 vestibulares y 2 cocleares. Entonces esas fibras llegan acá, a estos núcleos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que de este lado les voy a dibujar los nervios que son eferentes y los núcleos de esos nervios. Núcleos eferentes. De este lado les voy a dibujar los nervios que son aferentes y los núcleos de esos nervios. Y los pares craneales que dibuje en ambos lados es porque son pares craneales mixtos. Tienen componentes eferentes como aferentes. Por otra parte, así como estamos viendo por acá en el trigémino, puede ser que varios núcleos
son de un solo par craneal. O sea, un solo par craneal puede tener varios núcleos. Como también vamos a ver, o por ejemplo, el núcleo del tracto solitario, que va a tener fibras que le van a llegar de pares craneales diferentes. Entonces pueden ocurrir las dos cosas. Podemos tener varios núcleos para un solo par craneal o podemos tener varios pares craneales para un solo núcleo. Bien, comprendido esto, y espero que se haya comprendido porque este tema es un poco complicado, pero bueno, hay que estudiarlo, hay que repasar, hay que dibujar y hay que ir con calma para poder comprenderlo. Más que aprenderlo, comprenderlo. Entonces, ya sabemos lo de eferente y aferente. Por otra parte, ese aferente se divide, o algunos libros lo dividen en somatosensitivo y víscerosensitivo. Lo que sientes en la víscera y lo que sientes a nivel del aparato locomotor, ¿ok? De la vía sensitiva, que si por ejemplo tocas algo y está caliente con la mano, eso va a ir, es una vía aferente, va desde afuera porque estás tocando algo que está caliente y termina llegando a la médula espinal o al tronco encefálico y de ahí se va a corteza. Eso sería aferente. Y víscerosensitivo es cuando estamos hablando de eso mismo, pero en las vísceras. Eferente lo vamos a dividir en somatomotor y visceromotor. Somatomotor es motor en sí. Es la inervación de fibras que van de acá hacia, por ejemplo, lo de los oculomotores, que salen los pares craneales de acá y van a llegar a inervar a los músculos del ojo. Entonces eso es para la inervación de los músculos, para que podamos moverlos. De eso nosotros estamos conscientes, eso lo decidimos nosotros. Pero también hay otra inervación visceromotora que es del sistema nervioso autónomo, y lo vamos a ver en la clase del sistema nervioso autónomo. Una inervación que es para, para las vísceras, como por ejemplo las glándulas salivales. Tú no decides que las glándulas salivales produzcan saliva. Eso lo decide el sistema nervioso autónomo y él maneja eso. Como también la inervación del corazón, para que el corazón esté latiendo. Nosotros no decidimos que el corazón haga sus latidos. Nosotros, él lo decide solo, el sistema nervioso autónomo lo controla para que él vaya haciendo los latidos. Y dependiendo de las circunstancias, el sistema nervioso autónomo determina si es necesario que haga muchos latidos por minuto o que haga pocos latidos por minuto. Bien, entonces el sistema nervioso autónomo se divide a su vez, sistema nervioso autónomo, se divide, y lo vamos a ver después más detalladamente en la clase de autónomo, en sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Bien, entonces tanto el sistema nervioso parasimpático como el sistema nervioso simpático me van a inervar estas vísceras para el control de actividades que son involuntarias, que nosotros no decidimos, que lo controla el sistema nervioso autónomo dependiendo de las condiciones. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este sistema nervioso parasimpático va a tener sus somas, esos somas que se van a ir después por los nervios, a través de las acciones. Ahí se me escapó. Ese sistema nervioso parasimpático va a estar en el tronco encefálico, va a tener núcleos, somas en el tronco encefálico y también en la región sacra. Por otra parte, el sistema nervioso simpático va a tener la cadena simpática laterovertebral. Que no sé si recuerdan cuando estudiamos, por ejemplo, cuello, que veíamos que por ahí estaban pasando los pares craneales, entonces también hablamos de una cadena simpática laterovertebral. Esta cadena simpática que también daba fibras, por ejemplo, daba nervios para el plexo solar. Entonces, es una cadena que hay de ganglios que están al lado de la columna vertebral y que se extienden. Entonces, como son ganglios, quiere decir que ahí dentro hay somas. Entonces, esos somas después envían nervios a través de los nervios de esa cadena simpática laterovertebral, y esos nervios son los que llegan a la víscera para la inervación simpática. Por otra parte, dentro del tronco encefálico, poniendo que este es el tronco encefálico, tengan imaginación, porque a veces no me salen muy bonitos los dibujos.
Dentro del tronco encefálico van a estar los núcleos, que o sea, están los núcleos, los pares craneales, y algunos de esos núcleos son núcleos parasimpáticos. Entonces, esa inervación parasimpática en una víscera va a llegar a través de los pares craneales, por los núcleos parasimpáticos que están acá adentro. Y la inervación simpática va a llegar a través de la cadena simpática laterovertebral. También en la región sacra van a haber algunos ganglios, unos núcleos, que lo vemos después, que van a enviar para la inervación parasimpática a la víscera. Entonces, esa víscera tiene que tener inervación simpática y parasimpática. La simpática viene de la cadena simpática laterovertebral y la parasimpática viene de los núcleos, los núcleos que están dentro del tronco encefálico y los núcleos que están en la región sacra. Espero que se haya entendido. Entonces, a lo que voy con esto es que quitando esto y quitando esto y quitando esto, lo vamos a ver bien todo en la clase de sistema nervioso autónomo, lo que nos interesa es esto, de que acá, dentro del tronco encefálico, va a haber entonces núcleos visceromotores específicamente parasimpáticos. Bien, y la inervación simpática vendría a la misma víscera, pero no nos interesa ahora porque no estamos hablando de eso. Vendría a la misma víscera a través de la cadena simpática laterovertebral, que seguramente deben haber escuchado, por ejemplo, el ganglio simpático cervical superior. Bueno, ese ganglio es parte de la cadena simpática laterovertebral, etc. Entonces, ahora sí, aquí les voy a dibujar, les coloco dos núcleos, un núcleo eferente y un núcleo aferente. Estos núcleos son los núcleos que les dije que son el mismo núcleo para varios pares craneales. Puede haber varios núcleos para un solo par craneal o un núcleo para varios pares craneales. Entonces, los únicos los únicos núcleos que hay que comparten pares craneales son estos. Son estos dos nada más. El núcleo ambiguo por el equipo de los eferentes y el núcleo del tracto solitario por el equipo de los aferentes. Y ahí los dibujo entonces. Estarían más o menos a este nivel, a nivel del triángulo inferior o vulvar. ¿Ok? Y de ahí van a salir fibras para estos pares craneales, para el 9, para el 10 y para el 11, cuando hablamos del núcleo ambiguo, y para el 7, para el 9 y para el 10, cuando hablamos del núcleo del tracto solitario. Ahí les dibujo el cuarto par craneal. El cuarto par craneal dentro del tronco encefálico tiene una decusación y después termina saliendo por el otro lado. ¿Ok? Cuando nosotros vemos la vista posterior del tronco encefálico, vemos que él va saliendo desde acá. Pero realmente esas fibras vienen del lado contrario. ¿Ok? Entonces por eso lo dibujo de esta manera. Este cuarto par craneal lo estoy dibujando solamente del lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a dibujar lo eferente. Por eso no lo estoy dibujando del lado izquierdo. Luego tenemos el quinto par craneal o nervio trigémino. Fíjense que tiene su ganglio y después sus tres ramas. Quinto 1 u oftálmico, quinto 2 o maxilar superior y quinto 3 o maxilar inferior. Y lo dibujo de ambos lados porque es un nervio mixto. Tiene componente eferente como componente aferente. Luego acá vamos a tener el nervio facial. También lo dibujo de ambos lados porque es mixto. Tiene componentes eferentes y aferentes. Entonces lo dibujo más o menos a este nivel. Recordemos que sale el surco buloprotuberancial, que está más o menos a este nivel. ¿Ok? Y aquí les dibujo un ganglio que se llama ganglio geniculado, que después lo vamos a estudiar cuando hablemos de los pares craneales. Ahí les dibujo el octavo par craneal, que solo lo dibujo de este lado porque tiene solamente componente aferente, porque es para la audición y el equilibrio. Entonces, esa información que es sensorial viene por el par craneal y termina llegando acá para que después vaya y termine llegando a la corteza y ahí interpretemos esa información que viene. ¿Ok? No lo dibujo de este lado porque no tiene información eferente. Por otra parte, acá les dibujo el noveno par craneal de ambos lados porque es mixto, que es el nervio glosofaringio. Aquí estaría el décimo, que lo dibujo de ambos lados también porque es mixto. Y aquí está el 11 con su raíz craneal, su raíz espinal, que ambas se unen y forman al onceavo par craneal o nervio espinal. Lo dibujo solo del lado derecho porque es eferente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, no dibujé ni el tercero, pero es porque, o sea, por un dibujo 2D, desde esta vista no puedo dibujar
a estos nervios que salen de la parte más medial. Acuérdense que el tercero sale de la fosa interpeduncular. Entonces no lo puedo dibujar. El sexto sale del surco buloprotuberancial, pero en la parte más medial. Entonces tampoco lo puedo dibujar. Y el 12 sale del surco preolivar. Y eso está más o menos en la línea, o sea, cerca, al lado de la pirámide. La pirámide está al lado de la línea media, entonces está muy en el centro, por eso no lo dibujo. Pero tengan presente que también son dignos de mención el tercero, que es solamente eferente, el sexto, que es solamente eferente, y el 12, que el hipogloso, que es solamente eferente también. Ahora, no les dibujo el nervio, pero sí les voy a dibujar los núcleos. ¿Ok? Y entonces comenzamos con los núcleos del tercer par craneal. Él va a tener dos núcleos. Un núcleo parasimpático, que se le llama el núcleo de Edinger-Westphal, y un núcleo motor, que es el núcleo motor principal del tercer par craneal. Se llaman así. Núcleo motor del tercer par craneal y núcleo de Edinger-Westphal. El de Edinger-Westphal es parasimpático. Es para la inervación de la musculatura intrínseca del globo ocular. Cuando veamos vía visual y cuando veamos ojo, vamos a entender que hay unos músculos dentro del ojo y esos se tienen que contraer o dilatar para entonces promover la acomodación del ojo y también para, para contraer, se llama disminuir o aumentar el diámetro de la pupila. ¿Ok? Entonces, eso lo hace por la parte parasimpática, lo hace el núcleo del tercer par craneal. Es quien es el tercer par craneal es quien lleva esos axones de este núcleo para esta función. Bien, en la parte simpática de esta inervación, ya como les dije, es parte de la cadena simpática, corresponde a la cadena simpática. Ahora, por otra parte, también tenemos núcleo motor. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal inerva a la mayoría de, de la musculatura extrínseca del ojo. Entonces, los axones que salen de este núcleo van a ir a inervar a esos músculos extrínsecos. ¿Okay? Al recto superior, al recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. ¿Okay? Acá les dibujo el núcleo del cuarto par craneal, que es un núcleo motor. Núcleo motor del cuarto par craneal, así se llama. ¿Por qué? Porque el cuarto par craneal solamente lleva fibras motoras y son motoras somatomotoras, ¿ok? Para inervar al músculo oblicuo superior y ahí van las fibras. Entonces, a nivel de los colículos superiores, pero mucho más adelante, van a estar los núcleos del tercer par craneal y a nivel de los colículos inferiores van a estar los núcleos o el núcleo de cada lado, el núcleo del cuarto par craneal. Ahí les dibujo, vamos a dibujar ahora los núcleos del quinto. El quinto tiene 4 núcleos. Uno motor, que es motor, somato-motor. Y 3 sensitivos, que son somatosensitivos. Bien, porque él inerva de manera motora, inerva a través del maxilar inferior, del nervio maxilar inferior, o quinto 3. Él inerva los músculos masticadores. Entonces los axones se van a ir por ahí. Y también va a tener núcleo sensitivo porque él inerva sensitivamente la cara. La parte superior con el quinto 1, la parte media con el quinto 2 y la parte inferior con el quinto 3. Si te clavas un lápiz en la frente, lo sientes con el quinto 1. Si te lo clavas en la mejilla, más abajo, a nivel del cigomático, por arriba de la hendidura bucal, te lo clavas con el quinto 2. Si te lo clavas el lápiz en la barbilla, en el mentón, lo vas a sentir con el quinto 3. ¿Ok? Entonces traen esa información sensitiva. Entonces, este núcleo que está acá se le llama núcleo motor del quinto par craneal. Es un único núcleo motor, eferente, uno solo. También se le llama núcleo masticador. Y él envía sus axones que van por el quinto par craneal, pero después se van por el quinto 3. No por el quinto 1 ni por el quinto 2, se van por el quinto 3, que es el que va a llegar al sector de los músculos masticadores. Por otra parte, acá vamos a dibujar los otros 3 núcleos que tiene el quinto par craneal, que son el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal y el núcleo mesencefálico. Esos 3 núcleos son los que reciben, o sea, son los somas que reciben la información que vienen de estos axones. Núcleo sensitivo principal, núcleo que está aquí, más o menos, ellos están, pues acuérdense que todo lo que estoy dibujando acá también está de este lado y viceversa. Entonces, estos dos núcleos están en estrecha relación, están cerquita. Bien, este es más lateral que este. Entonces, de este núcleo sensitivo principal hacia arriba se prolonga otro núcleo que llega hasta el mesencéfalo, que es el núcleo mesencefálico. Y hacia abajo se prolonga otro núcleo que llega hasta la médula espinal,
que es el núcleo espinal. Bien, entonces, ¿cuáles son los núcleos de los pares craneales? Perdón, ¿cuáles serían los núcleos del quinto par craneal? Bueno, tiene 4 núcleos. 1 motor y 3 sensitivos. El núcleo motor del quinto o núcleo masticador, el núcleo sensitivo principal, el núcleo mesencefálico y el núcleo espinal. Acá les dibujo el núcleo del sexto par craneal. Recuerden que ese nervio no lo dibujé. Y estaría a nivel del colículo facial, que era lo que habíamos hablado de por qué se forma entonces esta pancita, esta barriguita acá, esta elevación, que es el colículo facial. Entonces, a ese nivel está el núcleo del nervio del sexto par craneal, del nervio motor ocular externo. Es un núcleo motor solamente porque es para inervar al músculo recto externo del ojo. Aquí vamos a tener el núcleo motor del séptimo par craneal. Ya vamos a empezar con los orígenes reales del séptimo. Que este núcleo motor, sus fibras, en vez de salir acá, nadie sabe por qué ocurre esto, sencillamente ocurre. Sus fibras, en vez de irse directamente hacia el nervio facial, se hacen internas, envuelven al núcleo del sexto y salen por el nervio facial. Entonces, esas fibras envolviendo a este núcleo esas fibras que están envolviendo a este núcleo del sexto son las que provocan que se haga una elevación en la superficie, que es lo que se conoce como colículo facial, que lo vimos cuando hablamos de la vista posterior del tronco encefálico. ¿Ok? Entonces, este núcleo se llama núcleo motor del séptimo o núcleo motor del facial. Aquí les dibujo el núcleo lagrimal y acá el núcleo salivar superior. Este núcleo lagrimal y este núcleo salivar superior son parasimpáticos. Este núcleo motor es motor, somatomotor, y estos dos son parasimpáticos. El núcleo lagrimal para la inervación parasimpática de la glándula lagrimal y el núcleo salivar superior para la inervación de la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Y además el facial va a tener fibras que van a llegar y llegan al núcleo del tracto solitario en su parte más superior, que sería este, como les coloqué acá. Que le llegan el 7, el 9 y el 10. Bueno, el 7 es el que llega acá arriba. Entonces, ¿cuáles serían los núcleos del séptimo par craneal? El núcleo motor, el núcleo lagrimal, el núcleo salivar superior y el núcleo del tracto solitario. Ahí les dibujo los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares. Acuérdense que los vestibulares son 6, los cocleares son 2, están a nivel del ala blanca externa. Y ahí vienen las fibras, tanto del nervio vestibular y el nervio coclear, que ambos nervios se unen para formar al octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear. Entonces todas esas fibras terminan llegando a estos núcleos cocleares y vestibulares. Es solamente aferente, ¿ok? Son puros núcleos aferentes. Aquí les dibujo otro núcleo que es el salivar inferior. Fíjense, acá arriba les dibujo en el facial el núcleo salivar superior. Y este es el núcleo salivar inferior. Este núcleo salivar inferior es para la inervación de las glándulas salivales, específicamente la parótida. O sea, los núcleos de salivares son dos, uno superior y uno inferior. Si son núcleos salivares, son para la inervación parasimpática de las glándulas salivales. El superior inerva a través del facial al sublingual, a la glándula sublingual y a la glándula submaxilar. Y el inferior inerva a través del glosofaringio a la glándula parótida. Bien, entonces este es un núcleo parasimpático. Y además también, como dijimos, en la parte superior del núcleo ambiguo vendrían fibras que terminan yéndose por el glosofaringio. A su vez también el glosofaringio tiene fibras que llegan al núcleo del tracto solitario. Entonces, ¿cuáles serían los núcleos del glosofaringio? El núcleo salivar inferior, que es parasimpático, el núcleo ambiguo, que es motor, y el núcleo del tracto solitario, que es aferente somatosensitivo. ¿Ok? De aquí, del núcleo ambiguo, salen fibras que se van a ir por el nervio vago, como lo describí acá. Y también van a llegar fibras a través del nervio vago al núcleo del tracto solitario. Además, va a haber otro núcleo que es mixto. Así como hay pares craneales mixtos, que son, por ejemplo, el quinto, que tiene fibras eferentes y fibras aferentes. Bueno, también hay núcleos mixtos, que es solamente este, que es el núcleo dorsal del vago.
así se llama, núcleo dorsal del vago. Él tiene información que aferente, que se va por el nervio vago, e información eferente que viene del nervio vago. Este núcleo es víscero-sensitivo, es para las vísceras, porque acuérdense que el vago termina bajando, sale por el agujero yugular, forma parte del paquete vasculonervioso del cuello, llega al tórax, le pasa por detrás al pedículo pulmonar y ahí inerva al hilio pulmonar, inerva el corazón, inerva el esófago, luego entra abdomen y entonces el izquierdo se vuelve anterior, el derecho se vuelve posterior y el nervio vago anterior termina inervando al hígado, al estómago, al duodeno páncreas y el nervio vago posterior llega al plexo solar a través de los cuales inerva a todas las vísceras del abdomen. ¿Ok? Entonces es visceral. Y ese núcleo lleva información eferente y información aferente. ¿Sí? Aquí abajo les dibujo, allá hablando del 11, les dibujo un núcleo a nivel de la médula espinal, donde sus fibras se van a través de la raíz espinal del nervio espinal o del nervio accesorio, o par craneal número 11. Y del núcleo del tracto solitario salen las fibras que se van a ir por la raíz craneal de este mismo par craneal. Vean acá, les puse el 11 en la parte más inferior del núcleo ambiguo. Entonces él tiene una raíz craneal con fibras que vienen del núcleo ambiguo y tiene una raíz espinal con fibras que vienen de la médula espinal, de un núcleo que está dentro de la médula espinal. Ahí se van, entonces se unen las dos raíces y esas fibras se van a ir por el par craneal número 11, o por nervio espinal o nervio accesorio. Fíjense que nada más está de este lado porque todo esto es solamente motor. Todo esto, el núcleo ambiguo y este núcleo espinal es solamente motor, somatomotor. Y aquí les dibujo otro núcleo somatomotor también, solamente motor, que es el núcleo del hipogloso. Núcleo motor del hipogloso. Entonces, fíjense, hay pares craneales que tienen un solo núcleo, como por ejemplo el hipogloso, como por ejemplo el sexto, como por ejemplo el cuarto. Hay pares craneales que tienen varios núcleos, como el facial, y que tiene los dos parasimpáticos, tiene el motor principal, tiene el núcleo del tracto solitario. Hay pares craneales que tienen núcleo eferente y aferente, pues son mixtos. Entonces, como el trigémino que tiene motor acá y 3 sensitivos acá. Hay unos que solamente son sensitivos o sensoriales específicamente en este caso, que es el vestíbulo coclear, que tiene sus núcleos cocleares y vestibulares y solamente llegan a estos núcleos de información que viene. No tienen información que salga, sino solo que entra. Y vean entonces acá de estos últimos que hablé, el núcleo dorsal del vago estaría a nivel, su gran parte estaría a nivel del el trígono del vago, por eso se le llama así, que dijimos que estaba acá en el cuarto, en el triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. El trígono del vago quedó dentro de él, estaría entonces el núcleo dorsal del vago. Y acá arriba dijimos que estaba el ala blanca interna, o también llamada trígono del hipogloso, que es donde está el núcleo del hipogloso. Bien, espero que se haya entendido. Entonces, ahí les voy dejando si el par craneal es eferente o mixto o aferente. Este es el mismo dibujo que ya vimos anteriormente. Acuérdense que el tercero tiene dos y los dos son eferentes. El de Edinger-Westphal, que es parasimpático, y el motor principal. Ambos a nivel de los colículos superiores. El cuarto tiene solamente eferente, un solo núcleo, que es el núcleo motor, a nivel de los colículos inferiores. El quinto par craneal, que es mixto, por eso está de los dos lados, el que tendría entonces eferente el núcleo motor o el núcleo masticador. Él, fíjense que está más medial, porque él está al lado. Si esto también está acá y esto también está acá, ¿ok? Porque todo lo que estoy dibujando de un lado también está del otro. Entonces, este está más medial al núcleo sensitivo principal. Por su parte, aferente va a tener al núcleo sensitivo principal, que está más lateral a este, al núcleo mesencefálico, que se va hacia el mesencéfalo, y el núcleo espinal, que llega hasta la médula espinal. El sexto solamente tiene eferente y es un solo núcleo, que es el núcleo motor, que está a nivel del colículo facial. El séptimo es mixto y va a tener el núcleo motor principal en la parte más inferior de la protuberancia, el núcleo lagrimal y el núcleo salivar superior,
que van a estar laterales al núcleo motor principal del facial. Por otra parte, también eso sería eferente. Aferente tiene al núcleo del tracto solitario. El octavo solamente es aferente y tiene los núcleos cocleares, que son 2, y los núcleos vestibulares, que son 4. A nivel del ala blanca externo, también llamada área vestibular. El noveno es mixto, va a tener entonces el núcleo salivar inferior, que es eferente, el núcleo ambiguo, que es eferente, con la diferencia que el núcleo salivar inferior es parasimpático y el núcleo ambiguo es somatomotor. ¿Qué otra cosa? Sí, ajá. Y el núcleo del tracto solitario, que es aferente, que es donde terminan llegando esas fibras que también están dentro del facial y llegan al núcleo del tracto solitario. El décimo es un nervio mixto, que va a tener entonces el núcleo ambiguo, el núcleo dorsal del vago y el núcleo del tracto solitario. Entonces, fibras que llegan al núcleo del tracto solitario, fibras que salen del núcleo ambiguo y fibras que tanto salen como llegan del núcleo dorsal del vago. Ese núcleo dorsal del vago que va a estar a nivel del trígono del vago. El 11, que va a tener entonces un núcleo arriba para su raíz craneal, que sería el núcleo ambiguo, y tiene un núcleo abajo, que es el núcleo espinal, que va a estar a nivel de la médula espinal, que más o menos es, o sea, es como que unamos el asta anterior de los primeros 5 aproximadamente segmentos cervicales de la médula espinal. En conjunto, esas astas anteriores de sus segmentos me forman un núcleo que es el núcleo espinal, que sus somas salen, perdón, que sus fibras, sus axones salen y forman entonces la raíz espinal del 11º par craneal. Se unen y forman el 11º par craneal. También vamos a tener el 12, que es solamente motor y que tiene un núcleo que es el núcleo motor y que está a nivel del trígono del hipóglus. ¿Ok? Entonces esperemos que se haya entendido y ahí terminamos con los núcleos de los pares craneales. Ahora vamos a hablar de los núcleos propios del tronco encefálico. Entonces comenzamos por los del mesencéfalo. Vamos a tener los núcleos acá arriba a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores y que estos están bastante posterior, que son los colículos superiores. Así se llaman los núcleos, colículos superiores. Esos núcleos van a formar, como están bastante posterior, son los que promueven la elevación que termina formando los tubérculos cuadrigéminos superiores. Perdón, y lo mismo acá abajo. Los colículos inferiores que están a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Aparte, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, también les dibujo otro núcleo acá que se llama núcleo rojo, ¿sí? Que está a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Y también va a estar la sustancia negra, que esta sustancia negra va a estar por todo el mesencéfalo. Va a estar más anterior que los que ya mencioné previamente. Y también se le llama, esta sustancia negra también se le llama locus niger. Y va a estar entre el pie y el tegmento, pero eso en los cortes transversales les explico mejor lo del pie y el tegmento. A nivel de la protuberancia, vamos a tener este montón de núcleos que son muchísimos, que van a estar en la parte más anterior de la protuberancia y que se le llaman núcleos pontinos o núcleos del puente. Estos núcleos van a estar en la parte más anterior de la protuberancia. Después vamos a ver cómo la vía piramidal baja y cuando baja tiene que separarse y hacer como habíamos hecho la analogía en la clase de generalidades sobre la cascada, que tienen que separarse y pasar alrededor y después esa vía piramidal se vuelve a unir más abajo, ¿sí? Para formar la pirámide a nivel del bulbo. Entonces, estos núcleos, los núcleos importantes que vamos a encontrar en la protuberancia son estos, un montón de núcleos, muchos núcleos pequeñitos que están ahí en la parte más anterior, que se le llaman núcleos pontinos. Por su parte, a nivel del bulbo raquídeo, vamos a tener esto que es el complejo nuclear olivar, que algunos libros dicen que está compuesto entonces por varios núcleos, un núcleo olivar principal, núcleos para olivares, accesorios, dorsal y ventral, etc. Lo importante es saber que está un núcleo que es el núcleo o un complejo nuclear que se llama olivar. Estos están bastante anterior y son los que promueven que en la parte anterior se forme la oliva vulvar. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la vista anterior del bulbo raquídeo? Entonces, esa oliva vulvar que tenía un surco preolivar y un surco retroolivar, bueno, esa oliva se forma
porque este núcleo está muy anterior y termina provocando una elevación que se nota desde la vista anterior. Este es el complejo nuclear olivar. Aparte hay otro núcleo acá, a este nivel, en la línea media, está como interno a las pirámides, porque acuérdense que acá las pirámides, por ejemplo, están formadas por axones, por las vías. Las olivas están formadas por sustancia gris, que es por el complejo nuclear olivar. Pero las pirámides están formadas por axones, esos axones que después de pasar por acá y bordear todo y separarse debido a los núcleos pontinos, se vuelven a unir y cuando se unen forman un fascículo tan grande que en la vista anterior se nota como pirámide, que es lo que vemos como pirámide. Bueno, eso van a pasar externo, o sea, esa vía piramidal va a pasar externo a este núcleo, que se llama el núcleo arciforme, que está anterior a las pirámides, y medial, y entre la oliva vulvar. Entonces, por eso, cuando vemos la vista anterior del tronco encefálico, en el bulbo vemos en el más medial la pirámide y más lateral la oliva vulvar. Entonces, bueno, está ese núcleo ahí, que es el núcleo arciforme. Aparte vamos a tener otros núcleos que están acá abajo, ya a nivel del bulbo raquídeo solamente, no a nivel del piso del cuarto ventrículo, que van a ser los núcleos de Gol y de Burdach, o núcleos gracil y cuneiformes. Esos núcleos, ¿cómo se llama? Esos núcleos de sustancia gris, que son somas, un conjunto de somas forman sustancia gris, forman el núcleo, promueven una elevación en la superficie en la parte más posterior, porque ellos son bastante posteriores, lo vamos a ver en los cortes transversales. Entonces, esa elevación que provocan en la superficie forman los tubérculos de Gol y Burdach. Entonces, dentro está el núcleo de Gol y afuera se forma, en la configuración externa, se forma el tubérculo de Gol. Acá dentro está el núcleo de Burdach y afuera se forma el tubérculo de Burdach. O también gracil y cuneiforme. Abajo estarían estos fascículos que realmente lo que hay dentro son fascículos. Fascículo de Gol y fascículo de Burdach. O fascículo gracil y fascículo cuneiforme. Bien. Entonces aquí vamos uno por uno. Veamos del mesencéfalo. Aquí están todos dibujados. Veamos del mesencéfalo. Tenemos lo de los colículos superiores a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Los colículos inferiores a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, el núcleo rojo que está a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores y la sustancia gris o locus niger que está por todo el mesencéfalo. Luego tenemos en la protuberancia o en el puente los núcleos pontinos y finalmente en el bulbo raquídeo tenemos los núcleos gracil y cuneiforme o de Gol y Burdach y tenemos el complejo nuclear olivar y los núcleos arciformes. Bien. Los núcleos entonces gracil y cuneiforme que promueven, están a nivel de los tubérculos gracil y cuneiforme, el complejo nuclear olivar que está a nivel de la oliva vulvar y los núcleos arciformes que van a estar anteriores y mediales a las pirámides. Y con eso habríamos terminado entonces a la vía con respecto a la sustancia gris, que dijimos que íbamos a hablar de los núcleos de los pares craneales y de los núcleos propios del tronco. Entonces ya eso lo terminamos. Vamos a empezar entonces con la sustancia blanca y hablamos primero de las vías descendentes. Fíjense cómo aquí van entonces esas vías que van bajando y terminan comunicando principalmente, o sea, regiones del tronco o regiones del cerebelo o regiones del cerebro con la médula espinal. ¿Ok? Son vías descendentes, es decir, que son eferentes, que van desde adentro hacia afuera. ¿Ok? Como por ejemplo una información que mande el cerebro para decir que se mueva el brazo, entonces esa información viaja por dentro del cerebro, después esos fascículos viajan por dentro del tronco cefálico, llegan a la médula espinal, y la médula espinal, los somas de la sustancia gris de la médula espinal, indican que debe moverse el brazo. Sale la información por el nervio raquídeo o nervio espinal, de la médula espinal, y termina llegando a los músculos del brazo para promover la inervación o la contracción o la relajación del músculo para que se mueva el brazo, que la corteza decidió que se moviera, ¿ok? Que el cerebro decidió que se moviera. Entonces, ¿qué vamos a tener acá en las vías descendentes? Tenemos un tracto que se llama córtico espinal. Córtico de corteza, espinal de médula espinal. Entonces va desde la corteza motora específicamente hasta la médula espinal. Fíjense, aquí se los señalo, es este que está acá. Y después se termina dividiendo
en dos tractos. Ahí lo vamos a ver. Vamos a seguir su secuencia, porque después esto nos va a ayudar mucho en las vías. Fíjense, va el tracto córtico espinal, va bajando, a nivel de mesencéfalo va a nivel del pie peduncular, que eso del pie se los explico cuando veamos los cortes transversales. A nivel del mesencéfalo va a nivel del pie peduncular. Luego en la protuberancia se va a separar, como habíamos dicho, por los núcleos pontinos, que esos núcleos pontinos van a provocar que estos tengan que separarse y después de que se separan, para poder pasar por ahí, se vuelven a unir. Cuando se unen en el bulbo, forman las pirámides, se unen todos esos fascículos y están en la parte más anterior y terminan promoviendo una elevación en la superficie que forma las pirámides vulvares. Entonces ahí se forma. Luego más abajo de las pirámides dijimos que íbamos a ver la decusación de las pirámides. Y es por esto que se forman dos tractos. Ahí el 90% de los axones que vienen acá, de las fibras que vienen acá, se van hacia el otro lado. Y el 10% continúa por el mismo lado. Ese 10% que continúa por el mismo lado se llama ahora tracto corticoespinal anterior. Y el 90% que cruzó hacia el otro lado se llama ahora tracto corticoespinal lateral. Bien, se divide en dos tractos. Entonces, y obviamente esto mismo que está pasando acá, está pasando del otro lado. Entonces, en cada lado va a haber un tracto corticoespinal anterior y uno lateral. Y de este lado también un tracto corticoespinal anterior y uno lateral. Bien. Luego tenemos este otro tracto que es el tracto corticonuclear. ¿Por qué? Porque la corteza puede mandar la información de que se mueva el brazo, como ya explicamos en el ejemplo. Entonces esas fibras vienen por acá y llegan a la médula espinal de esta manera como ya describimos. En la médula espinal entran a la sustancia gris, se lo informan a los somas de la sustancia gris, los somas de la sustancia gris envían entonces a través del nervio espinal la información para que llegue al músculo del brazo para que el brazo se mueva. Pero por otra parte, también está la inervación, por ejemplo, de los músculos masticadores, que no viene dada por un nervio espinal, no viene dada por un nervio raquídeo, que sale de la médula espinal, viene dada por el quinto par craneal, que sale del tronco encefálico. Entonces, ¿cómo hace el cerebro en ese caso? Y aquí les marco el tracto corticonuclear, que sería este. Bien. ¿Cómo hace el cerebro en ese caso? Bueno, el cerebro, la corteza, tiene que conectarse con los núcleos de los pares craneales, específicamente los motores. Entonces recorren todo el tronco encefálico enviando ramas a los núcleos motores de los pares craneales. Fíjense, viene acá y entonces le manda al núcleo del nervio oculomotor, que dijimos que estaba a nivel de los colículos superiores. Luego acá le manda a los núcleos del nervio troclear, que está a nivel de los tubérculos cuadrígemenes inferiores y que también es motor. Bien, entonces aquí va enviando también para el núcleo masticador del trigémino, para el núcleo motor del facial, bien, para el núcleo del abducens. Entonces ese tracto va por todo por todo el tronco encefálico y va mandando todas esas fibras para cada uno de los núcleos, para que entonces si el cerebro da la orden de que se muevan los músculos del ojo, entonces esos axones llegan acá, le informan al núcleo motor del oculomotor y bueno, y también puede ser del cuarto y del sexto. Y entonces, a través de los pares craneales llegan los axones de estos somas diciendo que el cerebro mandó a mover el ojo. ¿Ok? Igual todo esto lo explicamos mejor en la clase de vías. Lo que quiero es que vayamos relacionando, no vean y ya, y no se aprendan y ya cuáles son los fascículos que están acá, sino que quiero que los relacionemos y entendamos por qué esos fascículos están ahí. Está el tracto rubroespinal, que acá se los marco, que viene del núcleo rojo. Dijimos que el núcleo rojo estaba a nivel de los tubérculos cuadrígemenos superiores y que era un núcleo propio del tronco encefálico. Entonces ese tracto rubroespinal va del núcleo rojo, se decusa y termina llegando a la médula espinal. Luego tenemos el tracto olivoespinal, que aquí está, que viene desde la oliva vulvar y se va hacia abajo a través del tracto olivoespinal, o sea, viene desde el complejo nuclear olivar, que está a nivel del bulbo, a nivel de la oliva vulvar, y baja hasta la médula espinal. Y finalmente el tracto tectoespinal, que va desde el colículo superior hasta la médula espinal, pero en este esquema no está dibujado. Ahora vamos con las fibras ascendentes, y aquí no es lo que manda el cerebro,
sino la información que recibe el cerebro. O sea, si tocamos algo, saber si está caliente, si está frío, saber si está rugoso o si está liso, esa percepción es por vías de algo que está en el exterior y viene llegando esa información y termina llegando al cerebro. Cuando llega al cerebro, nosotros internalizamos, o sea, es que sabemos, cuando llega al cerebro es que sabemos que eso está caliente, por ejemplo. Entonces, esas son vías ascendentes que van hacia arriba. Vamos a tener el fascículo grácil, que lo habíamos mencionado cuando hablamos de bulbo, acá abajo en la vista posterior. Esto es bastante posterior, el grácil es cuneiforme. Ese fascículo grácil o de Gol, que termina llegando al tubérculo, al núcleo de Gol, o el fascículo grácil, que es el del medio, y el fascículo cuneiforme, terminan llegando a los núcleos grácil y cuneiforme, o de Gol y Burdach. Estos tubérculos, estos núcleos, que son núcleos propios del tronco encefálico, que lo mencionamos anteriormente, que están a nivel de los tubérculos grácil y cuneiforme. Entonces tenemos estos fascículos que van a llegar hasta estos núcleos, y de acá de estos núcleos van a salir las fibras arcuatas internas, que se decusan. Y entran, aquí les muestro 3 lemniscos, importante tenerlos claros. Ya habíamos hablado de lo que es lemnisco, o sea, un lemnisco es como un fascículo también, pero que tiene varios fascículos. Imagínense, o sea, como que esto, porque en realidad no es que lo envuelve, sino como que un fascículo es esto. O sea, aquí está, por ejemplo, el fascículo grácil y el grácil y el cuneiforme. Entonces, estos fascículos, después cuando ya llegan acá, salen las fibras acuáticas internas y entran acá. Pero también hay otros fascículos que van entrando. Entonces, entra el fascículo 1 es un fascículo. Fascículo 2 es otro fascículo. Fascículo 3 es otro fascículo. Por ejemplo, cuando los 3 fascículos llegan al mismo, o sea, y siguen por la misma vía, por el mismo sector, y están estrechamente adheridos, entonces ahí se forma el lemnisco. Imagínense que es como un autobús que va subiendo, ¿ok? Entonces aquí se montan algunos pasajeros, aquí se monta otro, aquí se monta otro. Entonces el lemnisco sería el autobús, los pasajeros serían los fascículos, ¿bien? Fibras del quinto par craneal, del núcleo del quinto par craneal, que al final se decusa. Aquí está, por ejemplo, el núcleo sensitivo principal. Acuérdense que él tenía un núcleo mesencefálico y hacia abajo un núcleo espinal. Entonces aquí está el núcleo sensitivo principal. Y de ahí salen las fibras que van a entrar en el lemnisco medial. Este es el lemnisco medial, este es el lemnisco espinal y después está el lemnisco lateral. Entonces de ahí salen fibras que se van a decusar, así como las fibras arcuatas internas, y llegan al lemnisco medial. Se decusan y llegan al lemnisco medial. Bien. Después está el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral. Fíjense acá, aquí tenemos el tracto espinotalámico anterior y acá el tracto espinotalámico lateral, que van subiendo ambos y después acá arriba se unen para entrar en el lemnisco espinal. Aquí es importante que, por ejemplo, vean tracto espinotalámico. Tracto espinotalámico. Es decir, va desde la médula espinal hasta el tálamo. Como les había mencionado en la clase, el tálamo es como el portero del boliche. A él lo que le interesa es lo que entra. El portero del boliche, o sea, él está ahí cuando tú llegas y decide si tú entras o no entras al boliche. Él te pide el DNI, te pide toda la cuestión, o te dice pasa, o te dice no vas a pasar, etc. Pero él es el que regula quién entra y quién no. ¿Ok? Por otra parte, si tú ya estás dentro del boliche y te vas, o si estás dentro del boliche y vas a salir X, bueno, es ahí el portero no le interesa. Al portero no le interesa lo que sale. Al portero le interesa es lo que entra. Entonces las vías aferentes terminan llegando siempre a tálamo. La única que no es la olfatoria, pero todas las demás vías aferentes llegan al tálamo. Y el tálamo, después de que hacen sinapsis en tálamo, el tálamo envía a través de sus axones, acuérdense que el tálamo es sustancia gris, por ende tiene somas. Los axones de esos somas terminan conectando al tálamo con la corteza. Entonces, por eso aquí no dice tracto espinocortical, porque en el caso de las fibras descendentes habíamos visto el tracto córtico-espinal, que va desde la corteza hasta la médula espinal. Pero aquí no decimos tracto espinocortical
porque no llega, este tracto no llega directamente a la corteza, llega al tálamo y después si el tálamo le da el honor, entonces puede entrar al cerebro. Y ahí la información viaja hasta la corteza. Y así es que nosotros percibimos. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en cada una de las vías, pero está bueno que ya vayamos asociando como qué es lo que hace cada una de estas. Entonces está el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral, que vienen de la médula espinal también, van subiendo y después terminan entrando al lemnisco espinal. Están las fibras de los núcleos cocleares contralaterales, aquí están los núcleos cocleares, y las fibras de los núcleos cocleares homolaterales. Esto aquí está, en el mismo lado y en el lado contrario. Estos se van a decusar a través del cuerpo trapezoide, que lo hablamos mejor cuando cuando damos los cortes transversales, y terminan entrando al lemnisco lateral, tanto los de los núcleos cocleares del mismo lado como de los núcleos cocleares del otro lado. Entran al lemnisco lateral. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, la vía auditiva, en algún momento vamos a tener que mencionar el lemnisco lateral, porque por ahí es que se van las fibras. Bien. Y después estos tres lemniscos terminan llegando al cerebro. Entonces, así se comunican todas estas fibras que van de diferentes partes hasta el cerebro. Fíjense esto importante, vean, desde acá abajo, por ejemplo, vienen los fascículos gracílico-uniformes y suben y entran en el lemnisco medial. Pero también vienen fibras del núcleo del tracto perdón, del núcleo ambiguo, no, el núcleo sensitivo principal. Ahí me acordé. Núcleo sensitivo principal del trigémino. Entonces, claro, si yo te pincho con el lápiz en la mano, lo sientes a través de estos fascículos que vienen de la médula espinal. Si yo te pincho con el lápiz en la cara, entonces lo vas a sentir con esto. Y esa información igual va a viajar por el lemnisco medial para llegar al tálamo. ¿Ok? Por otra parte, hay otras fibras que vienen, eso fue un ejemplo. Eso, después vamos a ver las diferencias, si es una vía termoalgésica, que es de temperatura, si es la vía de dolor, que es otra vía. O sea, son diferentes percepciones. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí vienen los tractos espinotalámico lateral y anterior, que vienen por una vía, por un motivo, y están los de Golgi-Burdach, que vienen por otro motivo. Entonces, eso lo definimos bien cuando hablemos de vías. Pero estos son fibras que vienen de la médula espinal y van subiendo. Y de esto, ya esto es lo sensitivo, cuando hablamos ya de algo que pasa en la cara. Entonces, a través del núcleo del quinto par craneal. Y ahí tenemos los tractos espinocerebelosos anterior y posterior que terminan llegando al cerebelo. Son tractos, aquí está el espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior, que son tractos que terminan llegando, fíjense, esto se viene por acá, aquí estaría el pedúnculo cerebeloso inferior, y acá estarían los otros pedúnculos, el superior y el medial, el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces de ahí salen las fibras, fíjense, de aquí sale hacia acá y se va hacia el otro lado, llega al cerebelo, y este sale por acá y se va al mismo lado y llega al cerebelo. Eso lo vemos bien después. Pero entonces espino cerebeloso, espinal cerebeloso de cerebelo. Entonces son fibras que van desde el cerebelo, desde la médula espinal hasta el cerebelo. ¿Qué pasa con eso? Son fibras ascendentes. ¿Qué pasan por dónde? Por el tronco encefálico, porque está en el medio de ambos y hay que pasar por ahí para poder conectarlo. Y ya eso sería todo con respecto a sustancia blanca. Entonces ahora les menciono un poco, les hablo un poco lo más importante, que esto es mucho más funcional. Esto lo van a ver más en fisio. En anatomía no lo preguntan tanto, pero igual prefiero mencionarlo, que tengan una idea de qué es y qué cosas tiene la formación reticular. Es sustancia gris y sustancia blanca, o sea, tiene fibras y tiene núcleos. Es un conjunto de núcleos y fascículos que forman una red nerviosa. Es una red que está constituida por fibras dispuestas en todos los sentidos, o sea, tienen un desastre. Esto desorganiza más la configuración interna del tronco encefálico, que es quizá la más desorganizada de todos los elementos del sistema nervioso central, y por eso es la más compleja de estudiar y de describir. Tiene fibras verticales, horizontales y anteroposteriores. En medio de estas fibras se ubican los núcleos de sustancia gris no muy bien definidos, que no se ven muy bien, por ejemplo, como los de los pares craneales, que son más grandes y son más notorios. Igual son pequeñitos, pues. Pero los de los pares craneales son más notorios y se pueden incluso hasta ver más a nivel macroscópico. En cambio, estos no. Estos son más chiquititos. Entonces tiene sustancia gris y sustancia blanca. Se extienden a través del sistema nervioso central, desde la médula espinal
hasta el cerebro y por ende recorre todo el tronco encefálico. Se conecta con la mayor parte de los núcleos del tronco y de las grandes vías que ascienden o descienden por él, o sea, se conecta con todo el mundo. Recibe aferencias de la mayoría de los sistemas sensitivos y tiene fibras eferentes que descienden e influyen en las células nerviosas en todos los niveles del sistema nervioso central. Aquí hay otra imagen de cómo están los núcleos. Fíjense que son muchísimos núcleos, eso no hay que aprendérselo. Lo que sí hay que saberse son los núcleos, que ya hablamos, los de los pares craneales y los propios del tronco. Y sobre todo, los núcleos, o sea, sobre todo, los núcleos de los pares craneales. Eso hay que saberse. Esto no tanto, pero está bueno para que tengamos una idea de más o menos dónde están los núcleos, que son muchos. Las funciones en sí es control del músculo esquelético, ahí se los dejo descrito. El control de las sensaciones somáticas y viscerales, control del sistema nervioso autónomo, es una parte más funcional del sistema nervioso autónomo. De hecho, habíamos hablado al inicio en las funciones generales del tronco encefálico, lo de que hacía por el ritmo circadiano, por respiratorio, por cardiovascular, etc. Control del sistema endocrino, influencia en los relojes biológicos, bueno, aquí está, regulación del ritmo circadiano. Y sistema activador reticular, control del ciclo sueño-vigilia y el nivel de la conciencia. Eso lo van a ver todo, lo van a ver bien en fisiología. Pero igual está bueno mencionarlo en anatomía y saber qué están acá, qué es sustancia gris, qué es sustancia blanca, qué hace, qué funciones tiene, por lo menos poder defenderse en el caso de decir, de que pregunten qué es la formación reticular o dónde la veo. Se extiende por todo el tronco encefálico, es sustancia gris, sustancia blanca, las funciones son estas. Saber eso bien. Ahora, anatómicamente hablando, lo que se tienen que aprender son las fibras ascendentes, descendentes, los núcleos de los pares craneales y los núcleos propios del tronco. ¿Ok? Eso sí hay que sabérselo. Esto, por lo menos tener un pantallazo, una idea. Bien. Y finalmente ya hablamos entonces de la sustancia gris, de la sustancia blanca y nos falta el sistema ventricular, que ya lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Esta imagen, este corte sagital, aquí vemos diencéfalo, aquí vemos parte del cerebro. Aquí estaría el ventrículo lateral, lo vamos a ver, que tiene como separación de los dos ventrículos al septum pellucidum, entonces en esta región estaría el ventrículo lateral. Se conecta por el agujero de Monroe con el tercer ventrículo que está en medio de los dos tálamos. Aquí estamos viendo el tálamo derecho, el izquierdo no lo vemos por el corte sagital. Y este este tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Fíjense que después este cuarto ventrículo continúa con el conducto ependimario que básicamente está en la médula espinal. Entonces, habíamos dicho que el acueducto de Silvio estaba a nivel del mesencéfalo. Vean acá el mesencéfalo. Ya estudiamos la configuración externa, por ende sabemos que aquí, desde la vista anterior, vemos al pedúnculo cerebral y desde la vista posterior vemos a la lámina cuadrigémina. Dentro del tronco del mesencéfalo va a haber, por ejemplo, acuérdense, de sustancia blanca van pasando los lemniscos, por ejemplo. De sustancia gris está el núcleo de los pares craneales, te digo uno, el núcleo motor del tercer par craneal. De los núcleos propios del tronco encefálico, bueno, están los colículos superiores e inferiores. Ejemplo, bien, eso está dentro del tronco, en esta parte del mesencéfalo, no dibujado acá. Pero lo que sí vemos es el acueducto de Silvio, que también es parte de esa configuración interna. Ese acueducto de Silvio que me comunica tercer ventrículo con cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo está entonces entre protuberancia y bulbo raquídeo y cerebelo. El cerebelo está en toda la extensión del cuarto ventrículo, pero por acá, una parte, la parte más superior, es de la protuberancia y la parte más inferior le corresponde al bulbo raquídeo. Por eso acá se forma el piso del cuarto ventrículo, que son las estructuras que vimos en la vista posterior del tronco encefálico. Y después entonces el acueducto de Silvio mesencéfalo, la parte superior del cuarto ventrículo en protuberancia, la parte inferior del cuarto ventrículo en bulbo raquídeo y además un poquitico de conducto ependimario en el bulbo raquídeo. Hay una porcioncita del bulbo raquídeo que tiene conducto ependimario y lo vamos a ver en los cortes transversales. Pero básicamente lo que más tiene es la parte inferior del cuarto ventrículo. Y ese conducto ependimario que sería entonces parte del sistema ventricular, pero ya en la médula espinal. En la parte del sistema ventricular que está en la médula espinal. Y aquí les dejo entonces las imágenes. Ahí se ven los ventrículos. Aquí están los ventrículos laterales. El tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo a este nivel. Y con eso terminamos la segunda parte de tronco encefálico. Luego vamos a hablar entonces en el próximo video de los cortes transversales del tronco.